Actualmente estoy maestrante en la maestría en construcción y me encuentro haciendo un doctorado en innovación tecnológica en edificación. Me metí por el área de la especialización, llamémosle de esa manera, de construcción sostenible, pero pues tengo conocimiento de técnicas constructivas, tanto tradicionales como alternativas y lo nuevo que viene para la construcción sostenible. En el día de hoy vamos a ver un tema interesante que es de técnicas sobre construcción de muros, ¿sí? Vamos a trabajar 2 días. El día de hoy, pues la agenda tenemos conceptos de muros, vamos a ver los conceptos de muros. Voy a quitar cámara, ya solo para saludar los 2 segunditos solamente la puse, la quito para que sea mejor, mejor la señal. El día de hoy veremos conceptos de muros, vamos a ver tipos de muros. De tipos de muros vamos a hablar sobre los muros portantes en concreto, vamos a hablar sobre los muros en mampostería, los muros no portantes y vamos a hablar sobre procesos constructivos, el artesanal, tradicional y el industrializado. La agenda para el día de mañana va a tratar sobre técnicas constructivas, pero solamente vamos a tomar los muros en mampostería. Vamos a hablar sobre la mampostería confinada, mampostería en sistema pórtico y mampostería estructural. Esas las toco ahorita como para dar una leve contextualización, pero el día de mañana voy a indicar como un proceso o pasos a tener en cuenta para el levantamiento de uno de cada uno de estos muros, en mampostería confinada, en mampostería de sistema pórtico y en mampostería estructural. ¿Qué vamos a tocar? Vamos a hablar y vamos a tocar la norma, el título E, que dice casa de 1 y 2 pisos en la NSR 10, y vamos a tocar también algo sobre el título D de mampostería estructural. Entonces vamos a hablar sobre esos temitas, pero eso es para el día de mañana. ¿Listo? Entonces, muy interesante en este caso, unas gráficas sobre cómo se levanta el muro, cómo se hace ese proceso. Pero el día de hoy, pues como les comentaba, es básicamente la contextualización del tema. Iniciando, entonces, muro, según la RAE, la Real Academia Española, ¿sí? Dice que un muro es una pared o tapia. Eso me indica, recordando que siempre nosotros tenemos que basarnos cuando encontramos una palabra o vamos a escribir una palabra, tenemos que decir la fuente de dónde sale o si existe o no existe esa palabra. Entonces, según la Real Academia Española, muro es pared o tapia. Y pared dice que es una obra de albañilería vertical que cierra o limita un espacio, placa de cualquier material que se divide o encierra un espacio. También aparece el puntico clave sobre la muralla o muro que dice que es un muro u obra defensiva que rodea una plaza fuerte o protege, ¿sí? Algo. Entonces vemos que abajo de las dos imágenes donde tenemos la gran muralla china y las murallas de Cartagena. Entonces, para que entremos nosotros en contexto sobre esta temática. Tipos de muros. Nosotros en tipos de muros tenemos los muros de contención, los muros portantes o de carga y los muros no portantes o divisorios. Esto de manera general, ¿sí? De una manera general. Entonces vemos que los muros de contención pues son las estructuras que sostienen algún tipo de material, ¿sí? Que podemos nosotros dar esa función principal que es de sostener algún tipo de material, pues claro está que ellos están diseñados para contener lo que nosotros deseemos. Tenemos el muro portante o los muros de carga, que indica que es un elemento de la edificación que posee una función estructural. Esa función estructural es que me va a servir como soporte, o sea, ese muro que yo estoy haciendo me va a ayudar a soportar unas cargas y a transmitirlas. Y tenemos también que los muros no portantes o los divisorios son muros que no soportan carga. Son diferentes a eso, es lo contrario a los muros portantes, son los muros no portantes o divisorios que solamente están para separar o dividir los espacios. ¿Sí? Vemos acá un ejemplo entonces de los muros de contención que tenemos acá el primero, ya que lo voy a subrayar aquí en rojito. Este primero es un muro en concreto ciclopio, recordando que pues si ustedes están acá pues ya tienen algún tipo de conocimiento en construcción, que el concreto ciclopio es el que le echamos piedra rajada, ¿sí? O la piedra picada, no es triturado, sino piedra rajada a un concreto. Entonces lo podemos hacer. Esta función que hace este concreto ciclopio es por su propio peso, o sea, el gran peso que tiene ella pues nos va a ayudar a contener lo que nosotros tengamos, que en este caso son terraplenes o cortes de tierra que no se vengan en caso tal.
Tenemos acá los muros en concreto reforzado, como vemos nosotros, que son concretos que necesitan aceros para X cosa que vamos a contener, que por lo general, pues estos muros deberían tener a lo que le llamamos lagrimales, que son una especie de orificios para que salga el agua, y atrás de él tendremos que diseñarlos con un filtro para que pueda pasar el agua, porque recordando que si nosotros no dejamos ese paso del agua en caso tal de que esté sosteniendo pues tierra, como vemos en el ejemplo, el agua lo que va a hacer es un empuje y nos va a dañar la estructura. Sea reforzada como sea, siempre va a tener algún inconveniente esa agua, entonces necesitamos dejarle los lagrimales con un filtro atrás en la parte de ese muro para que pueda escurrir y aliviemos la presión que le va a hacer el agua al muro que tengamos. Vemos en este tercero, sí, que lo estoy señalando aquí a su derecha arriba, el gavión, que es muy común es una obra pues mucho más sencilla de realizar, menos elaborada, llamémoslo entre comillas, es una malla y colocamos piedra colocada, piedra suelta, y ella sí filtra, o sea, me deja filtrar, los gaviones me deja filtrar ese empuje del agua que hace. Eso es que es la finalidad, que yo tengo que me está conteniendo la tierra, pero me va a dejar pasar el agua. Y en la foto de abajo vemos unos muros, ¿sí? Totalmente ancestrales, llamémoslo de esa manera, con una técnica que se llama piedra seca, que es piedra colocada. A diferencia del gavión, pues el gavión necesitamos una malla para nosotros contener, ya de esa manera, contener la piedra que me va a ayudar a hacer ese muro en gavión. A diferencia de la piedra seca, que es la técnica ancestral, era piedra colocada, debidamente colocadita, con una leve inclinación y podíamos hacer nuestro muro de contención y actuaba igual que el gavión, que me dejaba filtrar. Por esta partecita me dejaba filtrar el agua, entonces ahí teníamos nosotros garantizar pues una durabilidad de este muro. Y también tenemos los muros en mampostería, podríamos hacer nosotros, pero esto lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos los conceptos de mampostería. En muros en concreto, hablando de muros portantes, por acá tengo muros portantes en concreto, vemos nosotros que este primero, a su izquierda arriba, tenemos el sistema constructivo industrializado. Vemos que ese es un muro portante, ¿sí? Esos muros ese sistema, eh, eh, la elaboración es una pieza monolítica, por decirlo de esa manera, que va con una serie de mallas, unos concretos especiales que tienen una fluidez, todo este cuento, pero entonces toda la pieza, toda la estructura es como si fuera una única columna que actúa de esa manera, entonces todos los muros son portantes. Es por esa razón que, por ejemplo, no se pueden hacer vanos. Ay, que yo aquí en este muro quiero hacer una puertica, quiero hacer una abertura, quiero hacer una ventana. No, no se puede porque me puede afectar, ¿sí? La resistencia del muro, entonces me puede afectar eso. Por eso no se pueden hacer ningún tipo de vanos. Vemos acá en este caso los muros pantallas a su derecha. Vemos este muro, que es el muro pantalla en concreto. ¿Por qué se le llama muro en pantalla? Porque él va desde abajo, va sosteniendo y está soportando algo. Un ejemplo comúnmente para colocarlos en las partes de los ascensores, por ejemplo, que va a tener, o vamos que de un edificio va a contener un tanque, algo pesado, entonces necesitamos hacer un muro pantalla que me va a hacer un soporte especial en esa estructura o en esa edificación. Aquí tenemos abajo el sistema prefabricado, tenemos los muros que tenemos prefabricados que de igual manera también me sirven como muros portantes porque los voy colocando. Ellos van colocados, aparte de que son prefabricados, son hechos en concreto o en el material que tengan, pero me va a ayudar a soportar la estructura. Y esos es los muros que nosotros tenemos aquí en concreto. Aquí también vemos otros muritos pantalla, que es para ejemplificar esos muros en concreto. Respecto a los muros en mampostería, como yo les indicaba, ¿sí? Tenemos que dar a entender un concepto que tal vez ustedes ya lo conocen, pero vamos a hacer un pequeño recorderis. Primero, que es un mampuesto. Tal vez les estaba hablando yo de mampostería o no saben de dónde es mampostería, de dónde sale. Pues entonces, según la RAE, como yo les decía, mampuesto es un material que se emplea, ¿sí? En una obra de mampostería. O sea, es un elemento. El mampuesto es un elemento con el que yo utilizo para levantar un muro.
Por eso el mampuesto puede ser el adobe, se puede ser el adobe que vamos a ver más adelante, puede ser un trozo de piedra. Ahorita, por ejemplo, que están las nuevas tendencias ecológicas que están utilizando botellas plásticas rellenas de X material de la misma tierra, pues entonces esa botella que se está utilizando es un mampuesto. Cuando estamos utilizando, por ejemplo, unos muros divisorios y vemos que estamos haciendo un baño y queremos decorar ese baño con unos bloquecitos cuadraditos transparentes de vidrio corrugado, ese bloquecito de vidrio es un mampuesto. Entonces, en ese orden de ideas, todo elemento que yo utilice para levantar o para izar un muro es un mampuesto. ¿Qué es la mampostería? La mampostería es una obra hecha en mampuestos. Esa es mampostería. Es por esa razón que cuando nosotros somos técnicos, somos ingenieros, somos arquitectos y estamos trabajando en las obras, sabemos que tenemos mampostería. ¿Qué está haciendo? No, estoy en mampostería. Estoy haciendo la actividad de mampostería. Ya sabemos que es levantar muros. La actividad de mampostería es levantar muros. ¿Listo? Y la mampostería ordinaria es la que se hace con la mezcla o argamasa. Esto es lo que me indica la RAE. ¿Listo? La Real Academia Española respecto al mampuesto. En ese orden de ideas, y continuando con el mampuesto, existe estos tres punticos que nosotros también debemos tener en cuenta. Listo, el mampuesto, pues lo les indiqué ahorita en la diapositiva anterior, es para tener en cuenta de dónde salió esa palabra, qué es un mampuesto, sí, qué es, porque tal vez no sabíamos, pero nosotros debemos tener en cuenta estos tres punticos claves que es lo que necesitamos saber cuando estamos diseñando un muro. Primero, el formato. El formato en la mampostería es el nombre comercial que recibe ese mampuesto. Y mire que es importante que este mampuesto, su nombre comercial, va siempre ligado a sus dimensiones. Por ejemplo, que decimos el bloque H5, el bloque H10, el bloque H9, cada uno de esos bloques tiene su nombre. Formato es el nombre, bloque HX. HX, el que tengamos nosotros, y sabemos que ya de una vez tiene unas dimensiones. ¿Listo? Por eso les digo que está atado. Vemos acá que la brecha, ¿sí? Tener entendido la brecha, ¿qué es? La brecha es el espacio o el área que comprende el mortero en el muro. A veces en ocasiones no sabemos que no, que es ese espacecito donde va el mortero, donde va la pega, donde va la mezcla. Decimos, no, esa es la brecha hablando de muros. Estamos hablando de muros. Entonces la brecha es el espacio. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver más adelante cuando nosotros estemos contextualizando ese levantamiento de muros. Y el tipo de aparejo es el posicionamiento que tiene el mampuesto en un muro. Importante. Estos tres punticos clave, si cambian alguno de ellos, me cambia la totalidad de mampuestos en un metro cuadrado de muro. Es supremamente importante tener en cuenta eso, que si yo cambio el formato, cambio la brecha o cambio el tipo de aparejo, ya no son los 14.5 bloques, los 55 ladrillos, los 50, no, nada, cambia totalmente eso, ¿sí? Tomando en cuenta que en el formato vemos que está el formato bloque, formato ladrillo, el que nosotros vemos comercialmente dependiendo de donde ustedes se encuentren. Pueden ustedes estar en norte de Santander, en Bogotá, vamos a encontrar que son diferentes mampuestos, ¿sí? Dependiendo sus dimensiones. Este es un ejemplo de lo que yo les indicaba del formato. Entonces, en el formato nosotros vemos esto. Por ejemplo, aquí vemos el bloque H10 común aquí en norte de Santander, en la zona donde yo estoy. Puede ser que algunos de ustedes estén en otro lado. Entonces, es importante que ese formato ustedes se lo aprendan. Vemos acá que el formato se llama ladrillo H10. Mire que le ponen el nombre ladrillo. Sí, por ejemplo, yo ladrillo lo tengo por otra pieza, la prismática es la que yo le llamamos nosotros ladrillo acá, sí, pero ellos lo llaman comercialmente, lo tienen de ese nombre, ladrillo H10. Debería ser bloque H10, pero pues ellos lo llaman así, es la empresa, ellos les dan el nombre como ellos quieren. Por ejemplo, mira, aquí están las medidas típicas del adobe, por ejemplo, ¿sí? El adobe, que es el que es hecho en tierra y es cruda sin necesidad de ningún tipo de cocción. Vemos acá otro tipo de mampuesto y acá entre a colación, quise traer en un ejemplo con ustedes, el ladrillo, por ejemplo, este lo encontré, yo creo que es peruano, se llama ladrillo Quincón 18 huecos, ¿sí? Pero solamente los muestro es para que ustedes se den cuenta que formatos hay diferentes. Entonces, mire que si yo estuviera en Perú o en Bolivia, no sé, porque yo saqué esta imagen de internet, y me dicen a mí, no, es que ¿con qué mampuesto está trabajando? Estoy trabajando con el Quincón. 18 huecos. Inmediatamente yo tengo que saber cuáles son sus dimensiones, porque estas dimensiones en largo, alto y ancho me va a dar una cantidad
de ladrillos, en este caso, para 1 metro cuadrado de muro. Aquí está otro ejemplo que le llaman ladrillo pandereta, ¿sí? Vuelvo, repito, ese es el nombre comercial que tiene él. Y mire que este tiene otras dimensiones, 23 por 12 por 10. Esto, según el país, creo que esto es peruano o esto es de Bolivia. ¿Será que puedes silenciar el que tienes ahí, porfa? Hay uno activo. Si puedes, si puedes. Ya, dale, muchas gracias, muchas gracias. Que siempre a veces por accidente se les abre el micrófono. Continuando, entonces es importante que ustedes se den cuenta que qué formato, saber qué formato están trabajando, porque es supremamente importante cuando nosotros estemos haciendo el cálculo de esos mampuestos por metro cuadrado. O sea, cuántos mampuestos en 1 metro cuadrado de muro para poderlo levantar. En la brecha, pues como les indicaba, ¿sí? Es el espacio. Aquí vemos la brecha. Mira, la brecha es este espacio en la figura arriba. Es esta área o este espacio que tiene, por lo general, es una altura. Nosotros la identificamos con una altura o un espesor si hablamos de la parte de frente, y debemos tenerla en cuenta porque también puede variar y nos puede variar el cálculo de los mampuestos para 1 metro cuadrado dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, dependiendo del muro. Y el tipo de aparejo es la posición, ese posicionamiento del mampuesto, cómo lo voy a colocar en el muro según lo que me están pidiendo. Entonces aquí están de manera pues general, tenemos el primero que es el tipo de aparejo inglés, ¿sí? Lo vemos acá, que vemos una en forma de tizón, más adelante, y este que es la parte de soga que lo vemos ahorita. Vemos aquí un tipo de aparejo panderete que es, míralo acá, como de canto, llamémoslo de esa manera. Vemos que importante que cuando yo vea este tipo de aparejo, tengo que saber qué dimensión del mampuesto estoy viendo en mi muro. ¿Cuál es la dimensión que yo estoy viendo? ¿Cuáles son las dos dimensiones del mampuesto? Aquí veo el largo y el ancho, por ejemplo, pero el espesor no lo veo. ¿Sí me entienden? En este caso no lo voy a ver, porque aquí solamente estaría viendo, en el caso de panderete, mire que yo veo largo y veo, en este caso sería el ancho porque está parado, por decirlo de esa manera. Aquí vemos nosotros el tipo de aparejo palomero. Mire que el palomero es igual al panderete, pero tenemos unos espacios. Estos dos muros que estamos acá los podemos utilizar como para columnas falsas. Esto lo podemos hacer como para el tipo inglés, lo podemos utilizar para unos muros de contención. Sí, pero no contención de carreteras gigantísimas o de alto peso, no, pero sí podemos hacerlo para una construcción de viviendas que queremos un mínimo talud contenerlo, lo podemos hacer a 1.20, 1.60 y mandamos una viga por encima, entre columnas, también más cerquita a las columnas, y podemos hacer un muro de contención. Pero yo les decía que podíamos hacer muro de contención con mampuestos, pero dependiendo de lo que vayamos a contener, ¿no? Claro está. Vemos aquí tipo aparejo panderete, que lo vemos que para poder hacer columnas falsas, muros falsos, porque quedaría el espesor del muro delgado en este caso, siendo la pieza de mampostería que no es el bloque, sino podría ser el ladrillo en este caso. Y el palomero, que vemos esas separaciones que es como para marraneras, llamémoslo entre comillas, por ejemplo, unos muros bajos que necesitamos hacer para algunas marraneras, para algunos animales que vamos a tener ahí y que necesitamos que entre gran ventilación. Entonces es importante pues conocer este tipo de aparejo porque lo podemos aplicar para ese tipo de obras. Y estos son los más comunes. El más común acá sería el tipo de aparejo soga, que es el que vemos aquí en esta imagen, donde estamos trabajando con un ladrillo. En este caso vemos que pues es formato ladrillo en el que nosotros vemos aquí en Norte de Santander, por ejemplo, y vemos nosotros el largo y vemos la altura del mampuesto, porque el ancho, la parte ancha es donde iría el mortero, ¿sí? En esta partecita es donde va el mortero. Entonces, importante conocer ese punto del tipo de aparejo. Este que vemos acá es el tizón, ¿sí? Es en tipo de aparejo tizón. Lo vemos que solamente de frente vamos a encontrar el ancho y el alto. El ancho y el alto del mampuesto, porque la parte larga o la dimensión de su largo es donde va a ir el mortero. Entonces vamos a tener mucho más agarre, por decirlo de esa manera, más presencia de mortero, o sea que va a ser más resistente. Y si ustedes se dan cuenta, si yo calculo 1 metro cuadrado de muro en soga y calculo 1 metro cuadrado de muro en tizón, pues en tizón se van a ir mucho más mampuestos que en el metro cuadrado de muro el que tenemos acá en soga. Y en este también, pues aquí tiene el otro, ese es el mismo, perdón, de palomero que yo tenía, lo expliqué en la diapositiva anterior. En mampostería confinada, ¿sí? Vamos aquí a hablar ahora sí de los
muros en mampostería. Vimos ya nosotros los mampuestos, vimos la importancia de conocer ese tipo de aparejo, vimos la importancia de conocer el nombre, el formato, como yo decía, el nombre comercial, porque usted ya cuando de una vez conoce ese nombre comercial, usted ya se da cuenta de qué dimensiones está trabajando. La mampostería confinada, ¿sí? Que es una de las que nos deja a nosotros construir la norma sismorresistente. ¿En qué consiste? Consiste en el que yo puedo levantar, o sea, nosotros como maestros podemos estar diseñando esas casas, que es la que comúnmente hacemos, ¿sí? Donde ya están fundidas. Inicialmente fundimos nosotros las zapatas, como ustedes se dan cuenta, ¿sí? Zapatas, y dejamos ya los aceros en nuestra zapata, fundimos nuestro pedestal, después del pedestal pues ya viene nuestra viga de cimentación y están los aceros ya incrustados. Después de que nosotros fundimos y colocamos ya aquí la parrilla de zapata y está fundida, vemos que ya quedó la canastilla. Iniciamos primero con ese proceso, ¿sí? Y luego colocamos nuestra primera hilada de mampuesto dependiendo del mampuesto que estemos colocando. Aquí no voy a hablar de ningún tipo de mampuesto, sí, solamente dependiendo del mampuesto que vamos a colocar. Y tenemos que dejar el espacio, ¿sí? Tenemos que dejar un espacio donde va a ir el concreto. O sea, que después de eso, en la mampostería confinada, la facilidad es que a mí me permite que el espesor del muro es igual al espesor del mampuesto. Entonces es muy sencillo porque yo solamente colocaría una tabla acá, una tabla en la parte de atrás y lo que hago es vertir el concreto y ya tengo fundida mi columna, ¿sí? Y la viga corona de igual manera. En esto sería que el muro está embebido, está dentro del elemento en concreto. Esta parte del mampuesto está dentro de la columna y ahí tengo yo mi muro confinado, ¿sí? Es para tener en cuenta ese proceso. Este proceso lo vamos a ver mañana más detalladamente para que usted tenga unos punticos clave que vamos a ver cómo se hace la modulación, ¿sí? Cómo podemos nosotros tener en cuenta esa modulación para poder hablar de los ejes que vamos ahora recordando que nosotros cuando estamos haciendo esa localización y replanteo, estamos colocando ejes, es importante que nosotros tengamos muy claro cuáles van a ser nuestros ejes de columna y de ahí partimos todo. Pero entonces, cuando vamos a diseñar, si ustedes como maestros o ustedes como ingenieros o como arquitectos van a iniciar ese proceso de diseño de muro, deben tener en cuenta el mampuesto entero y el mampuesto medio para que me pueda generar la traba, como vemos acá, tipo de aparejo soga, lo necesario. Esta trabita que está acá, si ustedes se dan cuenta, inicia con un mampuesto entero y termina con un mampuesto medio. Entonces, ¿cuál es el problema y cuál es la falencia que tenemos aquí en la mayoría de los casos? Que comenzamos a hacer columnas a lo que venga y al número que se nos aparezca, a la distancia, por ejemplo. Es que de columna 1 entre ejes es a 3,80 m o 2 metros, no sé qué, comenzamos a jugar con unos distanciamientos, pero no tenemos en cuenta el tipo de muro que vamos a construir y los espacios que debo tener en cuenta. ¿Por qué? Para que me case, por decirlo de esa manera, los mampuestos enteros jugando con una brecha que yo estoy indicando de cuánto debe medir perfectamente esa brecha para que mi muro termine con un mampuesto medio. ¿Por qué? Porque así yo evito problemas en construcción, estar cortando mampuestos, ¿sí? Venga, vaya, corte, agarre la pulidora y ese acto es demasiado, esa actividad es supremamente peligrosa, estar cortando bloques, ladrillos por la mitad, o no así por la mitad, sino decir, la típica de los maestros, cuando estamos ejecutando, córteme uno de 19 centímetros, córteme uno de 20, ahora córteme uno de 15, ahora córteme uno de tanto. Entonces, eso no se puede concebir en una obra, tanto por las demoras y los atrasos que tendremos en ejecución y también por el peligro que es agarrar una pulidora para poder hacer ese tipo de corte, porque tiene que ser grande, a no ser de que también tengamos pues esta cortadora que existe de mampuestos, pero esa cortadora de mampuestos no es para cortar medios, es para cortar cuando estamos haciendo unos muros de mampostería, llamémoslo mampostería a la vista, que estamos haciendo un tipo de decoración y necesitamos cortarlos de cierta medida para que se nos acomoden, ¿sí? Por darle como una estética al muro, porque los medios ya los venden. Es por esa razón que si usted calcula muy bien, mañana lo vamos a ver en la clase, calcula muy bien ese diseño de su muro, usted va a poder pedir X cantidad de mampuestos enteros y X cantidad de mampuestos medios. Y usted ya le indica, maestro,
Son tantos, cada muro se me va a llevar tantos de medios y tantos enteros y ya inmediatamente no va a tener problemas usted ni de ejecución ni en tiempos de obra porque va a entregar todo a satisfacción y lo mejor, en un tiempo muchísimo más rápido de levantamiento de muros. Respecto al sistema pórtico, que también lo vamos a ver mañana, el proceso constructivo es que vamos a ver mañana, listo, yo aquí solamente estoy dando una contextualización. El sistema pórtico contrario, ya nosotros tenemos que fundir las columnas y las vigas, ¿sí? Para luego dar inicio a un levantamiento de muros internos. Entonces nosotros hacemos ese proceso y tenemos, si nos damos cuenta, pues tenemos que meter la mampostería ahí. Entonces aquí viene otro temita también de diseño. ¿Qué pasa con los señores maestros? Bueno, en este caso, cuando estamos hablando en pórtico, ya nosotros como maestros no podemos estar diseñando estos muros porque en el sistema pórtico las cargas las resiste todos los elementos en concreto. Entonces, en este sistema porticado, el muro no actúa, no es portante. En este sistema porticado, el muro lo que me hace es separar un espacio, ¿sí? Es importante tener en cuenta. Entonces, por eso nosotros como maestros no tenemos, pues, como decir, esa destreza, porque esto ya debería ser un ingeniero calculista, un ingeniero estructural o una persona que ya tenga bastante conocimiento en cargas, porque eso es lo que pasa en el sistema pórtico. Por eso este sistema pórtico se utiliza de esa manera. Armamos primero los elementos en concreto, que son los que van a soportar esas cargas, para luego colocar los elementos de mampostería. ¿Qué vemos aquí de especial? Que hay una brecha perimetral, ¿sí? Que hay una brecha perimetral que debemos tenerla en cuenta para el cálculo. Lo mismo, yo calculo mis ejes de columna. Al tener mis ejes de columna, yo ya sé que si mi columna es de 20 por 20, por ejemplo, tengo 10 para un ladito, 10 para el otro, y tengo que dejar un espacio de la brecha que va a colocar, porque yo tengo que colocar un espaciador que puede ser un polietileno expandido, algún mortero un aditivo que me lo vuelva un poquito flexible, por decirlo de esa manera, porque lo que hace esta brecha es que me ayude a que el muro se comporte muy bien sísmicamente, porque el sismo lo soporta es el elemento en concreto. Recordando aquí un pequeñito puntico sísmico en el que estamos hablando dos temas, fragilidad y ductilidad. Fragilidad es es la capacidad de soportar golpes, un material que soporte golpes. Entonces, por ejemplo, el vidrio y los elementos de mampostería que son cerámicos, si yo les pego, se parten con facilidad. ¿Sí? Entonces, eso es algo negativo, estos elementos en mampostería. Y dúctil es lo contrario en este caso, llamémoslo de esa manera, porque es la capacidad que tiene un material en que yo lo puedo estirar y hacer rollitos, o sea, hacer varillas. Entonces, eso y hacer rollitos, en este caso, hacer alambres o volverlo alambre, que es la particularidad que tiene el acero. En ese orden de ideas, la ductilidad es la que me ayuda a soportar esos esfuerzos sísmicos. ¿Y la ductilidad quién lo tiene? Lo tiene no el concreto, sino los aceros de refuerzo que están dentro del concreto. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta y vamos a ver algo ahorita más adelante sobre ese temita. La mampostería estructural, también lo vamos a ver mañana. ¿En qué consiste la mampostería estructural? Pues ya esa diferencia, es un mampuesto especial que viene, en el cual yo tengo que diseñar también. Mire que todo lo que estamos viendo acá son unos diseños especiales. Mampostería confinada, el sistema pórtico o la mampostería estructural. Y todos estos diseños van respecto al mampuesto con el que yo voy a utilizar. O sea, si usted no tiene un mampuesto definido, no va a poder diseñar un muro. Si usted no tiene un mampuesto, un formato que le diga, voy a trabajar con el formato JL, y ese es el que tenemos en Tunja. ¿Y cuánto mide? 32 por 25 por 12. Ah, listo, déme ese formato, venga, que yo con base a ese formato es que yo tengo que diseñar mi muro, el que yo tenga que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, en este caso, la mampostería estructural es lo mismo, va a haber una serie desde las vigas de cimentación, salen una serie de aceros de refuerzo según los espaciamientos que yo desee. Entonces, mañana cuando veamos este proceso constructivo, se va a dar cuenta que es importante tener muy en cuenta los ejes de las cavidades, ¿sí? O de las celdas que tiene ese mampuesto, porque eso me va a servir, ¿sí?
para poder y realizar los cálculos. Mire que esto queda en todo el eje, tanto de la viga de cimentación como en el eje de la celda. Entonces yo tengo que decirle muy bien a la persona o al maestro, dar una especificación muy bien, decirle a X distancia va a colocar una varilla, tanto, para que le case con el mampuesto que usted va a colocar. Listo, esto en el caso de la mampostería estructural. Vemos que aquí esa mampostería estructural son los ladrillos con cavidades especiales. Tenemos dos tipos, sería totalmente inyectada o parcialmente inyectada, que es dependiendo como yo lo desee. En una ocasión tuve la oportunidad de trabajar en una obra de una empresa de gaseosas aquí de Norte de Santander, donde en una de las lluvias se les cayeron los muros y los muros medían un espesor de casi 40, 50 centímetros, era en concreto ciclopio, que nosotros teníamos esa idea en que entre más gruesote el muro va a resistir muchísimo más cargas, y no, estábamos cerrados, estoy hablando tiempo atrás, porque esto fue hace rato lo que le estoy contando, y cuando yo me di cuenta que estaban utilizando este tipo de mampostería, pues yo no estaba tan vinculado en la construcción, por decirlo de esa manera, y yo decía, pero es que ese muro tan delgadito, tal cosa, lo hicieron en mampostería estructural, con cavidad totalmente reforzada, o sea, por cada celda había una varilla y el muro fue perimetral. Y ahí está, supremamente excelente, muy bien diseñado. Y mira, o sea, súper interesante. Hicieron un muro de encerramiento con este punto, que también lo podemos utilizar para muros de contención, dependiendo, vuelvo, repito, lo que se va a contener. Entonces podemos nosotros estar jugando con los espaciamientos, ¿sí? De algunos tipos de vigas, que aquí sí se utiliza viga. En ese sistema no se utilizan columnas, pero se dejan unas varillas simulando columnas, que eso lo veremos más adelante, ¿sí? Tenemos entonces en muros portantes, ¿sí? Recordamos que portantes son los muros en mampostería. En el caso tal de la mampostería ya vimos los muros portantes en concreto, que pues sencillo, vemos que todos estos muros en concreto que tienen acero reforzado y todo este cuento, reforzados con acero, son portantes, pero en mampostería los muros portantes son los de mampostería confinada, ¿sí? Que ya lo vimos nosotros cómo era la mampostería confinada, y son los muros estructurales, con mampostería estructural, ¿sí? Esos son los muros portantes respecto a la mampostería. Es diferencia que los muros divisorios son estos, que son los muros no portantes. Entonces, en ese orden podríamos nosotros tener en el sistema pórtico, que fue el que vimos, que aquí vemos, aquí abajito, en la imagen abajo en la izquierda, vemos que ese sistema porticado, ¿sí? Que es este que está acá, que parece unas cuadrículas ahí interesantes, son los elementos en concreto. Entonces, yo puedo colocar en estos espacios cualquier tipo de muro. Le puedo colocar muros en vidrio, como vemos acá, le puedo colocar muros en tipo drywall, le puedo colocar, es más, aquí está un ejemplo que lo vemos ahorita, ya se los toco, le entro a colación, vemos colocar los muros en vidrio que vemos acá en los concesionarios, que son espectaculares para poder ver en esas vitrinas, que vemos los edificios, en muchos edificios, esos ventanales gigantes, lo puedo colocar porque todo el soporte, los esfuerzos los están recibiendo los elementos en concreto. Entonces, los muros o lo que yo coloque a su vez de muro no tienen ningún tipo de funcionamiento estructural. Entonces, para tenerlo. Esta imagen que está acá, ¿sí? Es de un muro en bareque encementado, ¿sí? Que está en un título también de la norma sismorresistente, recordando que la norma sismorresistente me avala las construcciones en guadua y las construcciones en madera. En ese orden de ideas, si mi estructura es en guadua o es en madera, yo podría fácilmente hacer un muro en barro, que era uno de los temas, por ejemplo, que hablaba con algunos colegas, porque me decían, no, es que la tierra no está avalada en la construcción y usted no puede construir en tierra. Igual ese es mi tema investigativo, que usted no puede construir en tierra, que cómo va a hacer muros en tierra, en bareque, y eso ya era ancestral y no se puede. Claro que sí se puede, yo puedo hacer los muros en tierra, pero tengo que tener en cuenta cuál va a ser mi estructura principal. Yo podría hacer muros en tierra, puedo hacer mi estructura principal en concreto, que me lo avala la norma, o lo puedo hacer en guadua, me lo avala la norma, el título G, o en madera. O sea que si mi estructura principal actuaría un ejemplo, hacerlo de manera como si fuera el sistema porticado. O sea que en este caso sería madera o guadua para yo poder utilizar este tipo de muros, que es
en bareque. Por ejemplo, puede utilizar directamente la tierra o en cementado, que es una mezcla entre tierra y cemento, según lo que digan. Entonces, esto es como una alternativa que tal vez ustedes desconocían y lo podíamos nosotros implementar, que cuando le digan, bueno, ¿y usted por qué está utilizando la tierra si el adobe y eso ya no se puede, la norma no me lo deja? Sí, yo lo estoy utilizando, pero estoy haciendo tal cosa, como lo vamos a ver en unas próximas imágenes. Tenemos aquí un puntico a tener en cuenta entre los muros no portantes en el comportamiento sísmico. Me toca bajar acá un poquito para poder leer este puntico. Muros no portantes en el comportamiento sísmico. ¿Qué sucede aquí, señores? Y atención a esto, una pequeña alerta. Cuando nosotros estamos haciendo los muros en pórtico, por ejemplo, y los muros embebidos, en este caso que yo les explicaba, ¿sí? ¿Qué sucede? Este tipo de muros tiene un comportamiento, el que yo le fundo con las columnas, ¿sí? Es decir, ese tiene un comportamiento sísmico más débil, por decirlo de esa manera, que el sistema porticado, ¿sí? Entonces, si a mí me están diciendo, haga el muro en el sistema porticado, porque es que lo vamos a tener, tenemos que dejarlo muy bien hecho con la parte de las brechas bien colocaditas, porque en el momento del sismo, si yo lo dejo embebido en este sistema porticado, estoy hablando del sistema porticado que debo colocarlo con las brechas, como vimos nosotros en las imágenes anteriores. Por aquí me devuelvo un poquito. El sistema pórtico con las brechas perimetrales, ¿sí? Aquí lo vemos. Si lo dejo, pero yo lo confino, porque es que se me hace mucho más fácil confinarlo, entonces usted le está quitando ese comportamiento sísmico que debe tener la estructura en concreto. Me explico, lo está volviendo más rígido el concreto porque le está metiendo, le está confinando el muro donde no debería estar confinado. ¿Sí? ¿Por qué? Si a mí el diseño me dijo, hágalo en sistema porticado, coloque el muro, deje las brechas de separación, porque ese es el que me va a ayudar al comportamiento sísmico. Mañana vamos a ver cómo se colocan y cómo se coloca ese muro. Entonces, pero usted dice, no, yo mejor lo embeo, porque me queda mucho más facilito, lo confino, queda mucho más resistente, porque es un muro que está dentro de la columna y la columna es 20 por 20, queda supremamente fuerte. No, ahí vamos a tener una falla. ¿Por qué? Porque cuando lo coloque, me va a pasar esto. Me está volviendo rígido el muro, me está volviendo rígida la estructura y no se va a comportar porque en el sismo lo que me ayuda a mover esa estructura es el acero. Y si lo tengo soportado o si me lo está agarrando un muro que yo embebí, ¿sí? Entonces no me va a dejar mover esa estructura. Es solamente aquí un pequeño recorderis del comportamiento sísmico que debe tener este aporticado y que le puedo restar o quitar en caso tal de que yo confine, si yo confino mi muro, porque a mí me gusta confinarlo. Entonces, si es aporticado, debe dejar las brechas obligatoriamente, y si es confinado, pues usted lo confina porque es lo que nosotros tradicionalmente hacemos para las casas de un piso, por lo general. De 1 o 2 pisos lo hacemos. Pero ya después se dan cuenta que si viene un sistema aporticado, me va a indicar que deje esa separación de brechas. Solamente aquí un pequeño recorderis de cargas sísmicas. Respecto a los procesos constructivos de los muros, vemos que tenemos el artesanal, ¿sí? Que se va a volver ahorita popular bastante, se va a dar cuenta porque esto es cambio climático, el cuento de los materiales, que los concretos, si ustedes se dan cuenta, el concreto tiene una fecha de caducidad, por decirlo de esa manera, estamos hablando de 80 a 100 años, usted agarra un concreto y le pasa la uña, se le pasa alguito, lo raya, se lo trae completamente porque no fue concebido para el cambio climático, o sea, no, desde ese entonces no fue diseñado. Ahorita se está diseñando con una serie de aditivos que le está alargando, pero de igual manera es un material que le está haciendo efecto esa lluvia ácida, le está haciendo efecto los rayos UV, todo este cuento del cambio climático. A diferencia de este artesanal, que es las construcciones en tierra, que vamos a ver ahora, las cuales la longevidad, ¿sí? De estas es total. Estamos viendo construcciones de miles de años que todavía siguen en pie y fueron hechas en tierra. Entonces es un puntico a tener en cuenta. De igual manera, pues, dependiendo gustos constructivos. Vamos a ver ahorita también el tradicional, que los tradicionales son los de mampostería, bloques, ladrillo, para acá, para el norte de Santander, formato bloque, formato ladrillo, y el formato del mampuesto estructural. Y del industrializado. Vamos a ver esos procesos. En este caso del artesanal tenemos el adobe, por ejemplo, que inició,
¿sí? Uno de los más antiguos, que son las casas en adobe. ¿Qué es un adobe? El adobe es un mampuesto hecho en tierra. Estamos hablando tierra del lugar, se humedecía, se hacía barro y con una ayuda de una adobera o es una formaleta, llamémosle de esa manera, donde se podían hacer 2, 4, 6 adobes a la vez, las metían y las colocaban. Es un proceso casi igual que cuando hacen el ladrillo cocido, porque es el mismo proceso, con una adobera, sino que una ladrillera, no sé cómo le llamarán a eso, una adobera la coloca, pero después el ladrillo van y lo queman. En este caso, el adobe no se quema, se deja a sombra alrededor de 15, 20 días. ¿Listo? Inicia un proceso constructivo tal cual como hicimos un muro, no hay ningún inconveniente, se hace el mismo proceso con hilos, aplomos y todo este cuento. En la actualidad ya se, llamemos este punto actual, o sea, llamemos una evolución que tuvo el adobe, este sin barrán, ¿sí? El sin barrán es una máquina donde ya la mezcla varió, ya no es una mezcla húmeda, ¿sí? Ya no es una mezcla tipo barro húmeda, tipo plastilina, no, es una mezcla seca con mínima humedad y se hace con un diseño especial y lo que hace es presionarlo. ¿Sí? Y sale un adobe, en este caso un BTC que le llamamos bloque de tierra comprimida, ¿sí? Pero actualmente están jugando que están haciendo ladrillos tipo Lego con unas formas y diferentes. Y mire que es un dato curioso que esos ladrillos tipo Lego están simulando lo que es la mampostería estructural, o sea, se le están colocando varillas de refuerzo así tal cual y porque vienen con las cavidades idénticas al bloque en arena cemento o bloque en concreto que conocemos de la mampostería estructural. Esto en el caso del adobe, ¿sí? Este artesanal también entra porque tenemos muros, nos movemos muros en adobe, también vemos los muros en tapia pisada. Esta tapia pisada es un tipo de construcción ancestral interesante porque es un espesor de muro más considerable. Vemos aquí a su izquierda arriba el proceso tradicional, el ancestral, donde la gente se montaba y comenzaba a trabajar con la tierra recién extraída, dependiendo su humedad. La gente solamente lo apretaba con la mano y soltaba y se hacía rollito, decía, tiene muy buena humedad. Si no tiene, pues se le agrega como regando matica, suavecito, y van pisándola. Entonces, a medida con un pisón, y con el mismo casi un baile porque se montaban y comenzaban a pisonar con los pies las personas, iban levantando los muros. Sin embargo, lo que yo les comentaba, Europa y en Australia ya están implementando las casas en tapia pisada modernas. ¿Qué sucede? La están haciendo ya. Ya la formaleta de madera migró y evolucionó y están trabajando con formaletas metálicas y ese pisón que utilizaban manualmente, que era un pedazo de palo acomodado duro, ahora hay pisones neumáticos que venden para poder hacer tapias modernas, por decirlo de esa manera, donde están jugando con figuras, les hacen unos acabados espectaculares y aquí en la parte de abajo vemos esas construcciones actuales que ya están siendo en Europa. España está trabajando mucho porque en estas partes de Europa, ¿qué sucede? Tienen sus estaciones y son bastante agresivas. El verano es muy verano, el invierno es demasiado invierno, entonces el verano es supremamente calor y ven que es el confort térmico que brinda el material el que lo hace elegible para poder construir. Entonces ya la tendencia es esta, volver a construir con lo ancestral, pero pues inyectándole esos punticos de ingeniería. Vemos aquí en esta a su imagen a la derecha cómo están trabajando la tapia pisada y dejan embebidos los elementos en concreto. ¿Sí? Tal vez las normatividades, como yo les indicaba, no dejan trabajar tapia pisada. Por ejemplo, en el caso de Europa sí la tienen avalada, sí la dejan. En el caso de Colombia no. Entonces vemos cómo jugamos con eso. Me explico. Si yo sé que voy a hacer un muro de tapia pisada y me va a dar un confort térmico espectacular, un ejemplo que usted esté en una parte donde esté, mire que confort térmico es tanto en calor como en frío, porque ella tiene una capacidad que es la inercia térmica, no deja pasar y es aislante térmica. Inercia térmica es que el calor que está interno no lo deja ir. Sí, o sea, el calor, perdón, o el frío interno que tenga, o la temperatura interna no la deja ir. Y el aislante térmico es que de afuera no me deja entrar. ¿Sí? Entonces, esa capacidad que tiene la Tierra la están utilizando para eso. En este caso, por ejemplo, solamente con una estufa, si está en una parte caliente, fría, perdón, usted prende la estufita y genera un calor y ese calor se va a conservar porque esa es la inercia térmica que no me lo va a dejar. Y el aislante térmico es que yo estoy en una parte que está subiendo calor demasiado sol, no me va a dejar pasar ese,
ese calor exterior. Y también lo de la absorción de humedad relativa. La tierra absorbe la humedad relativa, o sea, la sensación térmica que usted va a sentir es porque siente el aire seco que está dentro de la construcción. Por eso es que usted siente que hace frío. No es que haga frío, es que el aire interno de una construcción en tierra está seco, porque la humedad la absorbió la tierra. Y eso es lo que hace un aire acondicionado. Y aquí es como entrando a colación este puntico, ¿sí? En artesanal también tenemos lo que son los muros en bareque, lo que yo les comentaba. Nosotros en la normatividad tenemos el bareque encementado, nos lo avala para poder colocar, pero vuelvo, repito, tenemos que la estructura principal de la casa tiene que ser en concreto, madera o guadua, que están avalados por la norma sismo resistente. Y vemos esos trabajitos espectaculares que se están haciendo, ¿sí? Dependiendo pues a las zonas donde están trabajando. Y mire, vemos ya unos diseños muy bonitos en estos muros en bareque. Y el proceso tradicional que estamos trabajando, como les comentaba, que es el levantamiento de muros tradicional, un elemento en mampostería, bloque, ladrillo, el que usted tenga según la ciudad donde usted se encuentre. Vemos aquí ladrillo, vemos aquí el sistema estructural, ¿sí? Mampostería estructural, vemos ahí las varillas que están a X distancia y van a ser rellenas esas cavidades dependiendo de lo que digan. Aquí vemos que este señor está trabajando en bloque, colocando su canastilla. Aquí estamos colocando ya ladrillo en esta imagen y aquí inicia la mampostería estructural, ¿sí? Entonces es el sistema tradicional del proceso que tenemos nosotros constructivos de los muros. No puede descansar y Respecto al sistema, tengo ahí un audio, si me puedes quitar ese audio, porfis, que tal vez se le abre por accidental. Respecto al sistema constructivo industrializado, mire que hacemos muros. ¿Qué es la ventaja de esto? Esto tiene pues unas ventajas y desventajas. Esto ahí está como un tire y afloje respecto a los constructores. Ventaja porque es supremamente rápido, hacemos un muro rapidísimo, encoframos, se trabaja con una serie de formaletas metálicas. El primero que vemos acá es el sistema tipo túnel. ¿Qué significa? Entra una formaleta y cuando fundimos todo a la vez y vuelve a salir la formaleta completa, ¿sí? O tenemos el sistema manoportable, como sigue la siguiente imagen, que son unas formaletas individuales, como su nombre lo indica, manoportable, o sea, la puede levantar una persona. En el primero que les indiqué, en este que es el sistema túnel, pues como es una formaleta que ya está toda completica hecha, pues necesitamos de una grúa que nos ayude a levantarla. En este segundo, que es el manoportable, pues se desarma y se arma por hombre, porque lo puede levantar una persona, un obrero lo levanta con facilidad, es el sistema manoportable. En este de abajo es un sistema industrializado para el levantamiento de muros que se llama Tilt-Up. El Tilt-Up es industrializado porque yo llego y fundo el muro afuera, en mi área perimetral, ¿sí? En mi perímetro de la construcción, lo fundo en concreto, le coloco unos refuerzos a mi muro, es en concreto, le coloco ahí donde está izado, en estos punticos, son los anclajes que tienen unos temitas interesantes para poder hacer ese diseño, y después de que yo lo funda, la grúa lo levanta y de una vez lo coloco. Tiene unas ventajas y unas desventajas, ¿sí? La ventaja es la rapidez porque estoy fundiendo directamente ahí en el mismo piso y estoy levantando el muro y lo coloco, y la desventaja es que necesito un área perimetral que tenga una longitud, ¿sí? Similar a la altura de mi muro. Me explico, que si mi muro mide 3 metros, 4 metros, mi área perimetral debe tener esos 4 o 5 metros para yo poder trabajar en el perímetro. Entonces, si no, entonces no podrías trabajar el sistema Tilt-Up. Entonces, tú tienes que hacer industrializado o alguno de estos. El que continúa esta imagen del medio abajo es los prefabricados, que como lo vemos ya prefabricado, lo hicimos en una parte y venimos nosotros a colocarlo en la obra según lo que nosotros vayamos a colocar. Puede ser que ya directamente estemos acomodando los cuartos como vemos en esta imagen, o solamente estemos cargando los muros dependiendo de lo que vayamos a hacer, si lo hicimos en concreto, si lo hicimos en madera, si lo hicimos en un sistema similar al tipo drywall. Entonces ahí usted va jugando con esos punticos, ¿sí? Señores, muchísimas gracias. Preguntas para aclarar. Qué pena ahí la rapidez. Teníamos una hora, pero pues la idea sería contextualizarlos porque como yo les indiqué, mañana vamos a hablar más detenidamente en ese proceso. Les voy a dar como unas pautas. Usted si va a hacer un muro en el sistema pórtico, qué debe tener en cuenta, cómo cuadramos los ejes, qué me dice la norma, por ejemplo, cómo me deja jugar en esa ubicación de columnas, en esas alturas, ¿sí? En el sistema porticado. Entonces, a ver cómo podemos nosotros trabajar, o en el otro sistema que los muros van embebidos a las columnas. Entonces, a ver cómo nosotros
podemos trabajar, y también hablaríamos de la mampostería estructural, que tendríamos que ver esos punticos de dónde irían la varilla, por qué tengo que colocarla, la celda, con qué la voy a rellenar, qué característica tendría esa celda de inspección para yo darme cuenta que si le voy a vertir en esa celda o en esas cavidades, le voy a vertir un grouting o un mortero o un concreto fluido para que me baje, cómo lo voy a acomodar. Entonces, son como unos tips, llamémoslo de esa manera, que tal vez usted ya lo conoce, pero los va a retomar, o si no lo conoce, pues le va a hacer de interés la charla. Señores, ¿algunas dudas, aclaraciones, tienen preguntas respecto al tema? Ustedes miran, me quedan poquitos minutos, 5 minuticos, ustedes me dirán. ¿Alguna pregunta? Pues sí, hágame un favor. Claro que sí. También va a tocar el tema con respecto a colocar impermeabilizantes antes de levantar el muro para evitar humedades futuras por capilaridad. Ese tema de impermeabilizantes lo acabé de impartir en la tienda Home Center Cúcuta en una formación presencial. Fueron 12 horas. Si gusta, le comento algo, porque pues en este caso el tema es las técnicas de levantar muros, ¿sí? Pero sí, porque mire que buena intervención, buena pregunta, porque cuando la norma nos indica, la norma sismorresistente nos indica que esa brecha inicial, la primerita, debe ser impermeabilizada, ¿sí? La primera hilada debería tener un mortero impermeabilizado. Esa primera hilada, aunque sea, ¿sí? Para evitar ese puntico de capilaridad. Excelente. Claro, podríamos estar tocando sobre algunos aditivos. Por ejemplo, le puedo mostrar unas foticos que hicimos nosotros con la jornada práctica en la tienda Home Center Cúcuta, que fueron interesantes, aunque nosotros lo que hicimos fue levantar un muro en L y aplicamos el Zika 1 o el Topex 1, pues no sé si pues decir la marca es pertinente o no, pero pues son las que están en el mercado, que tenemos, la de la tienda es Topex 1, que es un impermeabilizante para morteros, y Zika 1, que es el impermeabilizante para morteros, que son los que más están en el mercado. Pues es como digo, pertinente decir los nombres de la marca, porque pues manejan el mismo proceso de aplicación, pero lo podemos estar haciendo, claro que sí, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque yo tengo que tocar ese tema, la norma me indica que la primera hilada tiene que ser impermeabilizada. Sí, señor, muchísimas gracias. No voy a profundizar tanto, pero los voy a tocar el tema de si cada uno, cómo se cómo se aplica ese aditivo, según la dosificación, eso sí lo podía tocar. Si gustan, mañana me acuerda cuando estemos hablando de ese tema y lo tocamos un tanto. ¿Listo? Buenas noches. De acuerdo, gracias. ¿Cómo está? Buenas noches. Hágame un favor, en la construcción modular aquí en Colombia, que se ha visto como el boom en los últimos años, la construcción en modular, esa construcción de esos muros modulares, ¿qué características tiene? ¿Qué concepto tiene de esa construcción? Bueno, modular, usted me habla del sistema industrializado, el de formaletas, o el que se hace apartecito, yo llego, lo fundo afuera en una fábrica y armo la casa en X lado. ¿Cuál de los dos? No, el que es, o sea, se trabaja con bloquelón de 80 centímetros y se trabaja con ellos hacen una plancha flotante y ahí arman con perfilería en galvanizado y con el bloqueón arman las paredes para hacer las casas. Eso generalmente lo están utilizando en la parte campestre. Pero Sí, quería señor, saber si es tiene tabelón, un concepto de eso. exactamente, sí. Ese es un proceso constructivo de muros dependiendo donde tenga yo ese. Tabelón, sí, exactamente, el bloquelón, tabelón, que es con una perfilería metálica, forma de T, para que nosotros coloquemos uno y después continúe el otro. Sí, señor. Pues no lo tengo, pero lo voy a tocar. Ya que usted lo coloca aquí, buen puntico, si quiere se lo coloco y lo buscamos para colocar ese proceso del tablero. Lo que pasa es que no me da el tiempo para hacerlo. O sea, yo lo enfoqué la charla de mañana en esas tres, en el embebido, el que va aporticado, y el de la mampostería estructural. Voy a tocar entonces el de bloquelón o el de tabelón, que exactamente para colocarlo y decirle pues esos punticos, esos tips de qué es lo que necesito, en caso tal, que nos Vale. alcance el tiempo, ¿no? Porque lo que yo quería era iniciar con un proceso constructivo. ¿Qué me dice la norma respecto a la mampostería? Porque estos son en mampostería en este caso. Ajá. ¿Listo? Pero Listo, sí, vale. sí está. Sí, señor. Muchas gracias. No, claro que Buenas sí. noches. Buenas noches.
Caballero, quería preguntar acerca de los bloques con concreto celular, si se va a tocar el tema o es otro ambiente. No, otro, sí, señor. Es que no alcanzaría el tiempo, no alcanzaría el tiempo para dar esa mampostería tan extensa. Porque mire que, por ejemplo, bloquelón. Entonces aquí el señor, yo puedo conseguir ya esa información acá para bloquelón para sumarla a la presentación que voy a hacer mañana, porque yo la tenía para tres tipos que son como la más tradicional, de decirlo de esa manera. Pues en el caso de la mampostería estructural, que no, casi la gente no la ha colocado, pero las otras sí la hemos manejado, pero no tenemos en cuenta lo que me indica la norma sismorresistente, ¿sí? Bloque celular, ¿sí? Pero se le puede. Aquí, como dice, se le tiene, pregunte por lo que no hay y yo le voy colocando y puedo modificar la presentación de mañana. No hay problema por eso. ¿Listo? Bloque celular, me dice usted, ¿cierto? Sí, señor, concreto celular o Retac, que es una marca. Concreto Buenas celular. noches. Buenas noches. Gracias. Hágame un favor. Yo tenía entendido que hoy era capacitación para el tema de impermeabilización de muros. Hay un problema grave con un muro por el alto nivel freático. Se tiene entendido que ahí antes era donde construyeron ese conjunto, era como la ribera del río Bogotá, algo así. Sí, señor. Se ha intentado con diferentes productos de ahí de Home Center, no sé qué se pudiera hacer, no sé. Si se puede tratar en la siguiente reunión, no sé. No, bueno, lo que pasa es que el tema de hoy, el que me indicaron a mí fue el de técnicas de muros, ¿sí? Tal cual, esta es la de eso. La de impermeabilizantes, vuelvo, repito, yo lo hice en las 2 semanas pasadas, lo hicimos en la tienda Cúcuta presencial. 3 clases, fueron 12 horas de impermeabilización. 12 horas. Fueron 3 clases presenciales y 3 clases que fueron en práctica ahí mismo en la tienda con una aplicación de productos. Respecto a su pregunta, no hay ningún inconveniente. Usted tiene que el nivel freático alto, tiene capilaridad, sí, bastante. Tendría que revisar el nivel de afectación que ha tenido el muro, ¿sí? Para ver si puede hacer una reparación, me explico, porque hay que quitar todo eso y hay que es más que usted resanar lo que tiene, es cómo se controla desde abajo. ¿Sí me explico? Porque todo lo que usted le vaya a aplicar se le va a aumentar. ¿Sí me voy a entender? Es como desde abajo podríamos nosotros controlar eso, porque es que ya la humedad, si usted llega ahí, lo que yo le decía, a mí me pasó un caso con un cliente que llegó allá al momento que yo estaba haciendo la práctica. Me decía, profe, lo que pasa es que yo tengo una humedad desde el techo. Y yo le digo, pero es que si usted resana y no controla la fuente de la humedad, ¿sí? La fuente de la humedad, usted todo lo que le hagas, la humedad se le va a direccionar para X lado. ¿Sí me voy a entender? Sí. Por ejemplo, usted puede resanar, usted tiene una fuente que le está brotando agua, en pocas palabras, y usted la humedad la tapa aquí y le echó el producto y la tapó aquí, y a los 3 meses ahora lo tiene 50 centímetros al lado, y vuelve a tapar a los 50, pero ahora la tiene, porque el agua le va a buscar a usted, le va a buscar a usted la salida siempre. La salida. Sí, señor, le va a buscar la salida fuente. Si usted sabe que tiene ese inconveniente, es buscar desde abajo. Pero es que yo sé que es un poco complejo porque tenía que hacer una excavación, buscar dónde está, porque ese es el problema. Todo lo que usted va a resanar ahí, le va a pasar eso. ¿Sí? Sí. Entonces, es un tema complejo que usted tiene, que es o sea, no es, eso es como los médicos, toca ir a ver el paciente, cómo está el flujo, por dónde está la mancha. La mancha usted le va indicando por dónde va el recorrido, que ha subido, hasta dónde le ha llegado. Si le tocó aceros, ahí tiene una reparación casi que total directamente de los elementos de concreto, porque ya le está afectando los aceros. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces, eso es como eso es un caso especial que toca ir a hacerle una revisión, porque vuelvo, repito, todo lo que usted le vaya a hacer ahorita, esos resanes y vamos a aplicarlo, uy, qué bonito, me quedó 2 meses, inmediatamente 2 métricos, 50 centímetros al lado le va a brotar porque el agua va a seguir buscando salir. Va a seguir. Cuando nosotros hacemos un proceso de impermeabilización que ya está, ¿qué es lo que yo indicaba? Y qué pena aquí que me demore un tanto con tu tema. Cuando yo le indicaba, cuando nos preparamos antes y después, ¿sí? El antes es que yo ya sé que ahí va a haber algo.
Yo sé que tengo inconvenientes y lo voy a controlar. Entonces, si yo inmediatamente le hago un concreto impermeabilizado directamente, le echo Plastocrete, que es el producto, dando nombres acá, ¿no? Plastocrete, que es un producto de Sika, que yo le impermeabilizo mi concreto, ¿sí? A ese concreto le hago unas aplicaciones de algunos tipos de mezclas respecto a componentes asfálticos o algunos mantos que yo le coloque que ya, o alguna membrana, entonces ya la estoy revistiendo. Por ejemplo, hay uno que se llama de Toxemen, que se llama Marino, que es para estructuras enterradas. Entonces, antes de hacer eso, ¿sí? Se me fue el nombre ahorita, perdón. Entonces, ese ya estoy previniendo lo que va a venir. En su caso, como ya está pasando, ahora toca es aplicar al después. ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo arreglo ese pequeño chicharroncito que tengo ahí? Entonces, ahí sí toca es ir a buscar con unas leves fotos para ver, por ejemplo, a veces la misma mancha que genera la humedad me está indicando, mire, intervenga acá, usted hace una pequeña excavación, se podría hacer un leve filtro, por ejemplo, en esa parte donde está. No sé si sería muy complejo hacerlo, por ejemplo, repito, es que aquí estoy hablando sin ver el paciente. Usted podría hacer una leve excavación, generar una serie de un filtro para que el agua se le vaya por otro lado y usted la aleja. Si usted tiene un patio al lado, por ejemplo, ¿usted tiene vivienda al lado o tiene patio o tiene una serie o un espacio abierto? ¿Qué tiene usted? No, se me fue el de la pregunta. Señores, otra pregunta, duda o aclaración. Es que este tema no era de impermeabilizantes. El de impermeabilizante fue presencial. Este es de técnicas de construcción de muros. Ahí levantó la mano, dale, no hay problema. Si quieres hablar, lo cual es que por ahí veo la mano, pero dale. Buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Hugo. Quería consultarle una cosita. Hugo. Con respecto a los muros portantes, hay una adecuación, una remodelación que se va a hacer en una cocina, pero hay un muro portante de 60, póngale por la altura la losa de 280, 260, 250 y pico, algo así. Sí, pero don Hugo, se le fue la voz. Don Hugo, se le fue, no lo escucho. ese muro portante que viene aquí, que sale para la cocina como para completar, ¿cómo sabes? Ya está estucado, ya está pintado, sin planos. ¿Cómo se puede dar uno cuenta allí si es estructural o no? El muro estructural usted lo ve porque está embebido, está confinado. Usted lo tiene confinado, está confinado en sus columnas y está confinado en su viga. Él está en la cocina, en el área de... No, es que él está en un área... Bueno, llamemos aquí, el espesor del muro, ¿cuál es? El espesor del muro. 10. Entonces 10. Entonces sí, porque el sistema, porque mire que aquí, facilito, identificando, si el espesor es de 10, ese muro tuvieron que sí o sí hacerlo confinado, ¿sí? Porque es el que me lo deja. O sea, aquí hablando así como loco sin ver el paciente, porque cuando hablamos del sistema porticado, por lo general el sistema porticado, las columnas son de más dimensión que el mampuesto. O sea, yo para el sistema porticado primero construyo mis estructuras en concreto y luego coloco mis muros. Entonces me atrevo a decirle, según lo que usted me está diciendo, que ese muro es portante, porque está embebido, o sea, está confinado. ¿Por qué le comento? Porque está el mismo espesor si el muro es de ese espesor, la columna que está en la esquina es del mismo espesor del muro, o sea que trabajaron con un bloque de 10. ¿Sí me voy a entender? Tiene que ser, si está pañetado, debe ser un poquito más, por ahí de 12 centímetros. No, son de esos que no los empañetan, pero no, él no está con columnas. Esa edificación son con estructura doveliada, con varillas. Estructural, entonces mampostería estructural. Exacto. No, eso no tiene columnas. No tiene columnas, entonces sí, entonces mampostería estructural. Ahí, don Hugo, tendría que usted buscar la persona, no sé, para que ver si hay algún tipo de plano o una casa le daña, no sé, porque a ver dónde estarán las varillas, porque debe tener unas varillas. Entonces, si es sistema estructural, tuvieron que colocar varillas de refuerzo a X distancia. Mañana lo vas a ver según el sistema inyectada, parcialmente inyectada, dónde estará la posición de las varillas. Ok. ¿Sí? Porque
Sí, así sí es un poco difícil. Igual repito, ya te entendí. No tiene columna, no tiene, entonces es un sistema estructural, mampostería estructural, o sea que debe ir unas varillas colocadas a X distancia para colocar. Entonces ahí va a ser un tanto complejo que usted diga voy a hacer una ventana, voy a hacer un vano. Ok. Porque se va a encontrar con una varilla o se va a encontrar con la celda inyectada. O sea, la celda inyectada es que le metieron concreto ese grouting a esa celda. Buenas noches. Buenas noches. Para mañana podemos tocar el tema de muros con materiales reciclados. Don Eduardo, me dice Eduardo. Don Eduardo, la verdad es según el tiempo. Tenemos una hora, don Eduardo. Pues yo quería, o sea, tenía ya 3. Me apareció aquí el de tabelón, el de, tal vez lo toque así por encimita, porque es que yo tengo los 3 temas ya listos para ver el proceso constructivo. ¿Sí me voy a entender? Sí, Porque el de tema reciclado, estaríamos hablando de qué, de los que son hechos en plástico. O en Icopor. Nosotros estuvimos haciendo con un ingeniero civil unas pruebas con Icopor. Se fundía con arena, cemento y copor. Pero teníamos un problema, que se demoraba casi un mes para el secado del bloque. ¿Y por qué usted no le aplicaban tal vez un aditivo al cemento, un acelerante de fraguado, alguna cosa? ¿No intentaron? En el momento no recuerdo. Lo que sí intenté yo con un compañero fue con Etherboard, mezclarle al cemento las perlas de Icopor. Las metíamos en medio de 2 láminas de Etherboard, íbamos metiendo para que fuera más rápido y ya fundirlo en el lugar. Sí. Pero no tenemos práctica de sismoresistencia, no sabemos qué tan viable sea, porque no tenemos... Por eso, pero ustedes hicieron elementos en mampuesto, o sea, hicieron un mampuesto. Sí, sí, señor. ¿Qué dimensiones tenía ese mampuesto? Los de la lámina de Etherboard, como 280 por... No, entonces no era un mampuesto, ustedes hicieron o sea, mampuesto es un ladrillo, un bloque, no hicieron ladrillo bloque, no. Esa fue la primera, y la segunda lo hicimos ya en el sitio. Ya, pues ¿y qué espesor tenía ese muro? ¿Qué espesor tenía ese muro? ¿O esa lámina? 10 centímetros. O sea, que era gruesita. Bueno, lo que pasa es que yo lo que le aconsejaría como investigador, usted primero lo que tiene que hacer es unas piezas de mampostería. ¿Sí? Hágalas de 20, o sea, 20 de largo, 10 de ancho y 5 de alto, para que tenga unas dimensiones simétricas, llamado de esa manera. Y esas piezas de mampostería, usted puede hacer un cajón, una adobera o un cajoncito de madera para que saque varias piezas y usted las lleve a hacer unos ensayos de compresión y flexión. ¿Sí? Porque, ¿qué va a tener? Yo he trabajado con concretos con Icopor y el problema es la adherencia con ese agregado. ¿Sí me voy a entender? Es la adherencia del cemento con ese agregado. Como no hay adherencia. ¿En la brecha? No, me explico. Yo, a ver, cuenta, el cemento, el concreto es cemento, arena, triturado. ¿Listo? Sí. Entonces, el triturado, nosotros cuando hacemos cuando usted está trabajando una investigación respecto a algún material nuevo, si usted dice, voy a trabajarlo con mortero, que es cemento, arena, o voy a trabajarlo con concreto. ¿Me voy a entender? Entonces usted, dependiendo de la característica de ese material nuevo, novedoso, o ese material que usted va a investigar, si es fino, entonces usted lo reemplaza como arena. Y si el material es grueso, usted lo reemplaza como el agregado grueso, que es el triturado. En ese orden de ideas, dependiendo del tamaño del polietileno expandido o del Icopor que usted tenga, usted dice, ¿lo reemplazo la arena o reemplazo el agregado grueso del concreto? ¿Sí me voy a entender? Y usted lo trabaja y hace unas dosificaciones, hace unas mezclas, y a cada mezcla usted se tiene que hacer una probeta. O sea, una probeta es un ladrillo de unas dimensiones que todos sean igualitos. Y después de que eso ya frague, le haga su proceso, usted lo lleva a una universidad y le hace prueba de resistencia. ¿Sí? Que eso en la máquina universal. Aquí, por ejemplo, en Cúcuta cuesta, creo que 60.000 pesos, 12 piezas. O sea, 12 piezas, y si usted le dice a la universidad cercana que es una investigación, se lo dejan hasta gratis o a mitad de precio. Y usted lo que va a necesitar es tener la resistencia. Y usted esa resistencia a la flexión y a la compresión que le haga a esas piezas, usted las compara con la mampostería actual.
Y si usted dice que está igual o la superó, vale. Pero si usted la reduce, no le va a servir. ¿Sí me voy a entender? Dependiendo de lo que usted va a reemplazar. Le voy a dar un ejemplo. Mi tesis doctoral, yo estoy haciendo, voy a reemplazar el drywall, las láminas de drywall que son de fibrocemento y de yeso, las voy a reemplazar con paja de arroz en matriz arcillosa, porque yo ese tema he investigado. ¿Qué es matriz arcillosa? Yo voy a agarrar la arcilla, el yogur de arcilla, que es barbotina, un yogur de arcilla, le voy a echar paja de arroz y voy a hacerme en compresión unas laminitas. Pero es que la paja tiene un proceso que yo le estoy haciendo de mercerización para mejorar el agarre y todo este cuento, que es un proceso bastante complejo, que ya lo hice, y yo voy a reemplazar una lámina de drywall con eso, porque yo lo voy a hacer compostable, o sea que cuando se pierda, cuando ya ese elemento deje de funcionar, lo entierro y es un abono. ¿Sí me voy a entender? En ese orden de ideas, la lámina que yo tengo que proponer, la tengo que comparar con la que está en el mercado, porque si es menos y baja, pues entonces la investigación no aplica. ¿Sí me voy a entender? Don Eduardo, ¿sí me escuchó o no me escuchó? Bueno, se nos fue don Eduardo. ¿Alguna otra pregunta, señores? 8, No, 13. sí, señor. Sí le escuché, sí le escuché. Lo que pasa es que no nos faltó eso en la investigación. Era un curso con unos estudiantes del SENA Sí, y como que quedó ahí, como que no avanzó y no lo sí. trajimos a alguna universidad. Eso, don Eduardo. Lo que pasa es que si usted Arauca. son interesantes, son muy buenos esos, pero usted, mire, cualquier tipo de residuo, usted lo puede colocar, pero usted debe hacerse unas probetas mínimas, algo pequeñito antes de que usted se haga el elemento grande para que usted no le gaste tiempecito a eso. ¿Sí me voy a entender? Porque usted ya sabe que debe tener, o que si usted está súper interesado, usted dice cómo lo mejoro y cómo lo mejoro y cómo lo mejoro. Mire que un truco, yo estoy mejorando mis mezclas con, aquí le voy a dar el punto clave, con elementos de cocina. Lo que usted utiliza para aglutinar la cocina con lo que hacen los postres, que se llama agar-agar, que le echan a los postres para que quede gelificado, eso es lo que yo le voy a echar a mi mezcla para que me quede compactado y me ayude a gelificar. ¿Sí me entiende? Y es algo de cocina, para que usted se dé cuenta. Entonces, la investigación es cómo llegan hasta algo que a veces la respuesta, como decía Albert Einstein, la tenemos en la punta de la nariz. Y estamos mirando tan lejos, que en la punta de la nariz tiene la respuesta a la solución suya. Ah, ok, listo. Es que yo estoy interesado también en ese tema, pero la idea es poderlo meter como también algo de interés social para que sean viviendas muy económicas y asequibles a las personas de bajos recursos, pero que Don sean... Eduardo, yo le invito a que usted busque bases de datos científicas en las universidades, Scopus, Science Direct, y escriba las palabras claves y descárguese los artículos que han publicado sobre esos temas. Créame que alrededor del mundo han estudiado sobre todo, que usted se va a encontrar. Pues lo va a encontrar en inglés, pero ahorita es muy fácil traducirlos directamente por el internet. Entonces usted va a descargar, usted coloca una palabra clave, concretos con icopor, morteros con no sé qué, y usted lo que acabaron de escribir en África, lo que acabaron de hacer en Asia, lo que acabaron de hacer en la India, y usted lo lee porque fue publicado ayer, un ejemplo. Entonces usted ya comienza y dice, lo están haciendo de esta manera, pues yo lo voy a hacer de esta otra manera. Eso se llama estado del arte y eso es uno de los requisitos que tenemos que hacer nosotros como investigadores, porque a veces eso nos despeja dudas y nos ayuda. Y es de obligatoriedad citar las personas, porque usted está haciendo una investigación y lo que primero le van a preguntar es qué han hecho en otro lado sobre lo que usted está haciendo. Entonces usted cita, pero usted está mejorando eso que está haciendo la persona. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, señor. Muy claro. Sí. Muchísimas gracias. No, perfecto. Entonces, pues lamentablemente no podría tocar ese tema porque es complejito y es largo. Los otros dos, los de los bloques, porque están en mampostería, vamos a ver cómo los trato de introducir un poquito. Listo. Bien, hasta luego. Señores, no siendo más, qué pena, no les quito más tiempo. Nos vemos mañana. Mañana vamos a ver esos temitas interesantes, las técnicas constructivas, mampostería confinada.